Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30. Cuando lo hayan encontrado, pueden decir amén. Deuteronomio 32, versículo 30. Dice de la manera siguiente: ¿cómo podría uno perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido, si Yahweh no los hubiera entregado? El versículo 30, ese es uno de los capítulos de Deuteronomio uno de los capítulos más extensos. Tiene una porcionada, como dicen los llaneros, de versículos, más de 50. Y este capítulo es un cántico, una expresión del corazón de Moisés. Si usted lee desde el versículo 1 hasta el último, usted se va a dar cuenta que de alguna manera quiere como manifestar toda la historia de una nación, de un pueblo como fue el pueblo de Israel. Todos los procesos, todas las vivencias que ellos experimentaron, donde no se oculta nada. Nada se oculta, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y por más que existan hombres de Dios o mujeres de Dios, o ministros como se les llama, o siervos, o ungidos como también se les llama en la Biblia, sin embargo sus errores, sus defectos, sus fracasos, sus caídas, sus debilidades, Dios jamás las oculta. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios que nos ama y que ama a su pueblo, pero que Él sabe que los errores, los pecados, las caídas, las equivocaciones, los fracasos son parte del aprendizaje de la vida, y por eso Él nunca los pasa por alto o nunca los oculta o no los disimula. Y usted puede leer todo el capítulo desde el versículo 1 del capítulo 32, y dice que es un cántico de Moisés. Pero está hablando, y antes que, no le he dicho todavía el título de la prédica, cómo se llama, pero quiero darle esta introducción. Antes de que esta palabra en el versículo 30 diga, ¿cómo podría uno perseguir a 1000? Es una pregunta, es un interrogante. ¿Cómo podría uno, diga conmigo uno, es una pregunta, ¿cómo podría uno perseguir a 1000 y dos hacer huir a quién? ¿A cuántos? Wow. Repito, ¿cómo podría uno perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido, si Yahweh, si el Eterno no los hubiera entregado? Dios había dado una sentencia para su pueblo de Israel, a causa de todas las
válgame la expresión criolla folclórica, por tantas metidas de pata que había cometido Israel, y había una sentencia sobre ellos que los iba a desaparecer, que iba a castigarlos, que iba a hacer una cantidad de cosas, pero luego entonces Dios como que, y permítame esta expresión, como que reflexiona, como que piensa y se llama, pero si yo lo hago, entonces las naciones enemigas, los enemigos, los blasfemos, mis enemigos, aquellos que blasfeman y que quieren blasfemar mi nombre, pues entonces se van a burlar, se van a reír, van a hacer escarnio y mi pueblo va a ser objeto de ignominia, de vergüenza, de afrenta. Entonces, ¿cómo podrían uno perseguir a 1000? O sea, ellos no lo hubieran creído, no lo hubieran aceptado. Que cómo podría uno perseguir a 1000 y 10,000 y dos hacer huir a 10,000. No lo hubieran creído jamás. Y por eso está esa escritura allí. Dice, si su Dios no los hubiere vendido, si su Dios no los hubiere abandonado, es lo que los enemigos de Dios iban a decir, iban a repetir. Antes de decirle el título de esta enseñanza, hay cosas que ocurren y que Dios en su amor, como dice el apóstol Pedro, no es que Dios retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la salvación o a la vida eterna. No es que Dios ignora la situación, no es que Dios ignora los errores o los pecados de su pueblo. No es que Dios se hace el de la vista gorda de los pecados de su pueblo o de sus hijos, de los errores o de las metidas de pata, como ya lo dije. No es eso, sencillamente que Dios tiene paciencia, Dios es paciente. Además de eso, Él cuida de su pueblo, Él cuida de sus hijos y ha jurado por Él mismo, porque no encontró otro mayor que Él, de que Él nos entregaría fielmente al Padre, que Él nos entregaría al Padre. Jesús nos entregaría al Padre de una manera perfecta, porque Él viene, dice la palabra de Dios, que viene a buscar una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Así que Él se lo prometió presentarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Así que aquí se resuelven varias interrogantes que hay mucha gente que se hace muchas veces: el por qué no pasan las cosas, el por qué el juicio de Dios no descendió, no cayó, el por qué no pasó esto, el por qué no pasa esto, por qué es que Dios le da largas y por qué Dios como que le da que rienda suelta y por qué Dios permite que el hombre y que los hombres o los poderosos o las personas, los injustos y los impíos, por qué es que avanzan tanto y por qué es que como que la justicia de Dios no se hace presente. Encontramos allí que hay un tiempo de paciencia, hay un tiempo de espera de parte de Dios, pero que luego se manifestará de una manera poderosa y sobrenatural a mostrar su gloria y su poder, haciendo justicia. Deuteronomio 32:30. El nombre que le he colocado a esta, yo creo que es como una enseñanza más bien. Es una interrogante, una pregunta basada allí en Deuteronomio 32:30. Persiguiendo o haciendo huir. Ese es el título. Si usted se quiere recordar de esta prédica, escríbala y coloque un signo de interrogación. Persiguiendo o haciendo huir. A ver, ¿cómo se llama la enseñanza? No se escucha. ¿Cómo se llama? Yo veo que hay algunos que no dicen nada, pero ayúdenme, míralo y hágale la pregunta. Usted primero, dígale: hermano, ¿persiguiendo o haciendo huir? Hágalo más personal, pregúntale nuevamente, ahora intercambien, dígale: hermano, ¿tú estás persiguiendo o estás haciendo huir?
Wow. ¿Cómo así, pastor? Sí. Una cosa es que tú persigas. Una cosa es que tú andes persiguiendo. Lo ando persiguiendo. Me andan persiguiendo. O tú estás persiguiendo a alguien o a algo. Pero otra cosa es que tú hagas huir al enemigo. Otra cosa es que tú hagas huir al adversario, que tú hagas huir a la adversidad. ¿Cuánto tiempo tiene o cuánta gente hay que tiene tiempo, años persiguiendo algo? Persiguiendo la bendición, persiguiendo la prosperidad, persiguiendo el éxito, persiguiendo la victoria. Y está bien, como que suena bonito, persiguiendo la victoria. ¿Cuánta gente se la pasa o se la ha pasado toda una vida persiguiendo cosas? Pero muy pocas veces se encuentra que hizo huir. Tal vez si está persiguiendo el éxito, no ha hecho huir la derrota. Aló. Tal vez por estar persiguiendo el éxito, no ha logrado hacer huir la derrota. Tal vez por estar persiguiendo la prosperidad, no ha hecho huir la ruina. Por eso digo, una cosa es perseguir y otra cosa es hacer huir. Y ahí está el versículo que acabamos de leer. Dice, ¿cómo podría uno perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Hoy quiero darle la clave. Hoy quiero decirle, hoy quiero enseñarle, hoy quiero mostrarle este principio bíblico. Que mientras usted esté solo, mientras usted y yo, cualquiera de nosotros, pretendamos hacer algo solo, pretendamos conquistar solos, tal vez porque queremos ser protagonistas, tal vez porque queremos ser gente de renombre o héroes, entre comillas. ¿Cómo nosotros, por estar solos o por querer hacer las cosas solos, no la podemos pasar toda la vida persiguiendo propósitos o persiguiendo metas, persiguiendo proyectos, persiguiendo cosas? Quiero mostrarle hoy ese principio que está en el libro de Amós, donde el Señor dice, mejor son, ¿cómo? Mejor son 2. Bueno, eso lo dice Eclesiastés, pero en Amós hay otro, ya se lo voy a mostrar. Hoy quiero tomar en cuenta ese principio, que usted solamente va a perseguir, solo será un perseguidor solamente. 1, dice allí el principio, persigue a 1000, pero 2 no van a ser perseguidores, 2 harán huir a 10,000. Eso merece un gloria a Dios, un aplauso, una aleluya, algo. Hay un poder sobrenatural en la unidad. Diga conmigo, hay un poder sobrenatural en la unidad. Y quiero hablar acerca de algunos significados de unidad. Unidad, del latín unitas, y designa, oiga, la calidad de lo que es único e indivisible. Diga conmigo, unidad. Ya va, diga fuerte, unidad. Calidad de lo que es único e indivisible. Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere.
Diga conmigo, uno. Y esto nos puede llevar a hacernos algunas preguntas. Présteme atención, por favor. ¿Qué esencia me define? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué esencia te define? Y la otra pregunta, ¿qué tan alterada está mi esencia? ¿Qué tan alterada está mi esencia? Y la otra, ¿cuánta pureza tengo? Esas tres preguntas. Podríamos hacernos otras más. Y yo quiero hablarte hoy en el Nuevo Testamento, porque tomé ese texto del Antiguo Testamento, pero quiero hablarte del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue una de las peticiones principales de Jesús cuando oró al Padre por sus discípulos y por el mundo? Y para eso, por favor, yo le voy a pedir que nos mudemos a Juan capítulo 17. Yo quiero hoy hablarles de principios que están en la Biblia. Por eso quiero que usted tenga la Biblia en mano. Hay cosas que podemos decir que son de una forma o son de otra, y que creemos que se pueden dar por arte de magia o fortuitamente, pero hay cosas que tienen un principio, que si ese principio no se pone en práctica, no funciona. Un ejemplo, el pastor Cárdenas, el pastor Víctor lo explicaba con respecto a la menorá. Qué linda se ve la lámpara, y nos preocupamos de que esa lámpara siempre esté encendida. Yo a veces digo, no tanto aquí, sino allá, que hay una más grande y es más, y calienta más y alumbra más. Yo digo, si la pudiera desconectar para que no me dé tanto calor, lo haría. Pero a mi esposa le gusta que siempre esté prendida. Y entonces si alguna vez se llega, ay, cuidado con no ella, sino la gente, cuidado con la lámpara. Y llegamos a pensar que es esa lámpara. Y tenemos más cuidado de lo externo, pero no nos damos cuenta que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que no son los 7 bombillos, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como lo decía Richard, que él veía que algunas lámparas estaban apagadas. Algunas lámparas estaban apagadas. Pero la única manera de que nuestras lámparas estén encendidas es que esté el Espíritu de Dios, es que haya el espíritu de poder, de consejo, ¿de qué más? ¿Ah? De sabiduría, de temor de Dios, ¿de qué más? De conocimiento, de entendimiento. O sea, si tenemos muchas cosas, pero nos está haciendo falta entendimiento o sabiduría, o el poder, o operamos o no operamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, entonces las lámparas no están encendidas. Entonces no se trata sencillamente de que la lámpara desde aquí recibe ahí, que se encienda tu lámpara. Podemos hacer una activación espiritual, es cierto, pero si usted y yo no tomamos la decisión de buscar el conocimiento, el consejo, la sabiduría y el Espíritu de Dios, nuestras lámparas nunca se van a encender. Entonces no es algo religioso, simplemente. Podemos tener una menorá en nuestra casa encendida todo el tiempo. Podemos tener muchos elementos proféticos, aceite, podemos tener sal, vino en nuestras casas, podemos tener una cantidad de elementos proféticos. Esos son, digamos, elementos o herramientas que utilizamos. Pero lo más importante es saber que estamos dentro del principio establecido por Dios en su palabra, para saber que eso funciona. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si yo pregunto en esta mañana, en esta hora,
¿Cuántos tienen la unidad del Espíritu? 4, 5. ¿Cuántos operan en la unidad del Espíritu? Levanten la mano los que están conscientes que están operando en la unidad del Espíritu. Amén, ¿verdad? Y nos daría pena no levantarla, porque ¿qué van a pensar si yo no la levanto? Bueno, entonces yo estoy mal, qué sé yo. Pero eso es lo que le digo, que vamos a revisar a la luz de la palabra de Dios, si es así o no es. Por eso les dije, vamos a Juan capítulo 17. Es un recorrido que vamos a hacer acá. Por la Biblia. Juan 17, del 15 en adelante. Del 15 en adelante. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Quiero decirles que fue una oración que Jesús hizo integral. En esta oración que Jesús hizo por sus discípulos y por los que habían de creer en ellos, fue una oración integral. Ahí no se le escapó nada. Ahí todos los aspectos que engloban la vida de un discípulo, de un hijo de Dios, Jesús oró por cada aspecto importante. El versículo 15, allí dice Jesús entonces, no te pido, ¿dónde estoy? Aquí me falta una lámpara aquí. O los lentes, una de dos. No, estaba en el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Aquí Jesús empieza a colocar, a depositar seguridad para sus discípulos, no comodidad. Seguridad, no comodidad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos que no somos fieles a Dios, que no nos mantenemos alineados a Dios, o que no estamos en unidad, o que no estamos haciendo el plan de Dios porque es que este mundo es tan difícil? Y sobre todo, por ejemplo, ahorita en Venezuela, qué difícil es ser gente de oración, ser gente de búsqueda, de vigilia, de ayuno. Qué difícil es ser gente que busque la presencia de Dios. Entonces, de repente hasta decimos, bueno, Señor, aquí no se puede, esperaremos entonces que tú vengas por nosotros y nos levante, esperaremos que las cosas mejoren en Venezuela para yo dar el 100% o rendir mi vida a Cristo como debería ser. Fíjate que la oración que Jesús hace por sus discípulos no fue que los quitara del mundo, o sea, que no los quitara de este planeta. No te pido, Padre, que los quites de aquí, de este planeta. No te pido que te los lleves para el cielo. No te pido que los resguarde allí, los meta allí, allí donde nadie los vea, donde nadie los toque, donde nadie los moleste, donde nadie los incomode. No te pido que los metas allí donde no tengan problemas económicos, donde no tengan problemas de salud, donde no tengan problemas de convivencia. No te pido que los metas, que los escondas allí como en un monasterio, en una broma de esa. No te pido, solamente lo que te pido es que los guardes del mal. Entonces no está pidiendo otra cosa, no está pidiendo comodidad. Para ellos no está pidiendo Jesús comodidad, Señor, no, lo que le está diciendo es que los guardes. Él oró para que aunque usted esté en este mundo, aunque yo esté en este mundo, aunque viva en el país que viva o en la situación económica o en cualquier situación que me toque vivir, el Señor oró por mí para que fuera guardado del mal. ¿Cuántos lo entendieron? Di conmigo, Jesús oró por mí para ser guardado de todo mal. Ese es el versículo 15. El versículo 16 dice, no son del mundo como yo no soy del mundo. El 16. Y allí Jesús está colocando en ellos algo que se llama identidad. Diga conmigo, identidad. ¿Cómo es eso? Bueno, Él hace la comparación
y marca la diferencia de ellos con respecto al mundo, marca su identidad. Ahí lo está diciendo. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Ellos tampoco son del mundo. El problema que nos oprime o nos ataca o nos atañe muchas veces es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que aunque estamos dentro del mundo, del cosmos, estamos dentro tal vez de un país o de una nación o de un sistema o de una cultura anti Dios, sin embargo Dios colocó una identidad sobre nosotros y nos ha dicho que no somos del mundo, que nuestra pertenencia es aquí, que le pertenecemos a Él y que si le pertenecemos al reino, el reino tiene parámetros diferentes al mundo. O sea, Él oró y definió tu identidad, nuestra identidad, que no somos del mundo, como para que no nos acostumbremos, como para que no le agarremos tanto amor a esto. Es bueno vivir y tener muchas cosas en este mundo, pero no somos del mundo. Y cuando lo entendemos, claro, utilizamos algunas cosas de este mundo. No me refiero al pecado, a estar a espaldas de Dios, me refiero tal vez a las riquezas, al dinero, al trabajo, a una cantidad de cosas. Hacemos uso de esas cosas, las utilizamos, pero no permitimos que esas cosas nos utilicen a nosotros. El problema es cuando el mundo o esas cosas comienzan a utilizarnos a nosotros y nosotros comenzamos a sufrir y comenzamos a padecer a causa de eso. El versículo siguiente, el 17, luego dice, ¿cómo dice? Aquí dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dígalo fuerte, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿En qué iban a ser santificados? Pregunto, ¿en qué iban a ser santificados? ¿Por medio de qué se iban a santificar? Ahí está, tu palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. Pregunto, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? La palabra de Dios escrita, respaldada, escrita. Esa es la palabra, lo que salió de la boca de Dios. Sus mandamientos, su palabra, sus declaraciones que están allí escritas. Tu palabra es la verdad. En esa palabra ellos van a ser santificados. No hay otra forma de ser santificados sino a través de esa palabra. En la medida que tú la lees, la escudriñas, la estudias, la internalizas, la practicas, tu vida comienza a ser consagrada a Dios, comienza a ser dedicada a Dios, comienza a ser purificada, comienza a vivir íntegramente delante de Él. Allí entonces deja establecida la vía de santificación, que es la palabra de Dios. El versículo 18 dice, el 18, ¿están conmigo? El 18 dice, como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Qué interesante que allí, por eso dije, no queda nada. Óigame por favor, no se me pierda. Allí está íntegra toda nuestra vida a través de esa oración. Si están conscientes que no son del mundo, si están conscientes que es necesaria la santificación a través del conocimiento y de la revelación de la palabra, si están conscientes y queda establecida esa santificación y marca esa diferencia y nos hace ver nuestra identidad, hay un por qué y para qué. No le voy a decir el por qué, pero sí puedo decirle para qué Dios ha hecho todo este proceso en nosotros. Y ese para qué está en el versículo 18. ¿Ya lo leyeron? Dice, así como tú me enviaste a mí, así como tú me enviaste, acuérdense que Cristo fue enviado del Padre. Él vivía en el seno de su Padre.
Y luego fue enviado a esta tierra, fue enviado a este mundo para establecer una misión, para establecer una visión, para cumplir un propósito. Y el propósito está en el versículo que acabamos de leer. Dice, como tú me enviaste, Padre, como tú me enviaste al mundo, también yo los envié, yo los he enviado a ellos. ¿Qué significa eso entonces? Significa que se establece una comisión para ellos, se establece una comisión para sus discípulos en un campo de batalla llamado mundo. Diga conmigo fuerte, comisión. Diga fuerte, comisión. ¿Cuál es esa comisión? Pregunto, hermano. Estamos leyendo la Biblia. Aquí no hay nada de inventos. Aquí estamos leyendo la Biblia. ¿Cuál es esa comisión? Así como tú me enviaste, ¿a qué vino Cristo a la tierra? ¿A qué vino Jesús a la tierra? A establecer su reino. Pero ese reino, ¿cuál era? ¿Qué contiene ese reino? Salvación, gobierno, salvación, vida eterna. Ese gobierno gobierna para llevar salvación, para llevar restauración, para colocar cada cosa en su lugar, para gobernar en el mundo espiritual. No solamente decirlo, gritarlo, sino que se deje ver que está gobernando. O sea, así el Padre, como el Padre me envió, como tú me enviaste del cielo a la tierra, para establecer tu reino, para establecer salvación, para establecer vida eterna. Y que por cierto, escúchame, por cierto, no fue mucho tiempo. Solo 33 años y medio, y fue más que suficiente para que su reino se estableciera y para que el enemigo sea derrotado y para que el mundo pudiera conocer su verdad. Y el Padre oró por los discípulos y por todos los que habían de creer en Él, por el testimonio o por la predicación de ellos, que tiene que ver con usted y conmigo. Y dijo, así como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. Aló. Porque de nada sirve entonces que entendamos, sí, que bueno, tenemos una identidad, somos hijos de Dios, tenemos el poder de Dios, fuimos enviados por Él. O sea, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo como discípulos de Cristo? ¿Qué estamos haciendo como la iglesia de Cristo? Estamos cumpliendo así como el Padre envió a Jesús y Él cumplió su misión y su cometido. Pregunto, ¿nosotros estamos cumpliendo también su misión aquí en la tierra? Aló. Amén o ay, ay, ay. Wow. El versículo siguiente, 19, dice, y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, allí Jesús santifica en sus discípulos. Jesús se santifica en sus discípulos y nosotros en su palabra. Ahora, hay algo interesante en el versículo 20, que es donde quiero llegar realmente, el versículo 20, porque esto lo está diciendo a los discípulos, Ahora, ¿qué le dice al creyente? ¿Qué nos dice a nosotros? El versículo 20, por ejemplo, dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Estoy leyendo la versión textual. Versículo 20, yo no te ruego, o sea, Jesús dice, no oro solamente por estos 12 que me diste o por los 11 que le quedaban en ese momento. No oro solamente por los 11, no oro solamente por ellos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Usted y yo somos consecuencia de esa palabra que los apóstoles predicaron a tiempo y afuera de tiempo durante años, y que dieron sus vidas y fueron mártires y entregaron todo, y por eso hoy nosotros tenemos esa revelación y esa verdad. Jesús dijo entonces, no te ruego por ellos, sino por todos los que creerán en mí por la palabra de ellos. Aló. Jesús está estableciendo allí en esa oración el futuro de su iglesia,
el futuro de sus sucesivos discípulos, que son usted y soy yo. Nosotros hoy tenemos que ser los discípulos, si así nos quieren llamar, si no, que no nos llaman evangélicos o la iglesia. Nosotros tenemos que ser hoy los discípulos de Cristo más exitosos en lo que hagamos, en la predicación del evangelio, en la realización de ganar a nuestra familia, en ganar a nuestros vecinos, en ganar a nuestra gente, porque Jesús oró por nosotros. No. Pastor, te pido la oración. Apóstol, te pido la oración. Líder, te pido la oración. Hermana, tú que eres una intercesora y que siempre vives en la presencia de Dios, te pido la oración. Hay mucha gente que le gusta que el pastor, que el apóstol, que el líder ore por él, y no está mal del todo. Obvio, ese es otro tema. Hay gente que vive su vida espiritual, pero dijo una viejita, con oraciones prestadas. Viven puro de oraciones prestadas. Viven pidiendo la oración a uno, al otro, claro, porque mientras más oren por mí, pues yo no oro. Pero no es eso lo que quería decir. Lo que quería decir, que muchas veces nos sentimos privilegiados cuando sé que mi apóstol está orando por mí. Pero qué importante que usted sepa que no fue el apóstol, ni el pastor, ni el líder, sino que fue el mismo Jesús quien oró por nosotros para que tuviéramos éxito en el trabajo espiritual como iglesia. Y fue una sola oración que hizo en ese momento, que la hizo el Eterno. Dile al que tiene al lado, Codelo, dígale, sabe, Jesús oró por ti. Jesús oró por ti. Y es importante saberlo. El versículo 21, dice, pero no te ruego solo por ellos, sino por los que han de creerme en su palabra, para que todos, aquí viene la parte cumbre de esta palabra, y por qué el nombre, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. Yo quiero por favor pedirles que no se pierda esa parte allí, no se lo pierda. El versículo 21. Jesús establece allí que la mejor forma de ser predicador, de predicar, es mediante la unidad. La mejor forma de predicar para ser creíbles, para ser convincentes, para ser aceptados, la mejor forma de predicar al mundo, para que ellos se convenzan de que sí, el Señor nos envió aquí a la ciudad de Barinas, de que sí fue el Señor quien nos comisionó con una palabra de restauración, de reconciliación, de salvación y de vida eterna. La mejor manera de predicar y de mostrarle al mundo de que sí somos enviados de Dios es en unidad, es estando unidos. Aló. Y voy a hacer énfasis en esta palabra porque sé que se habla mucho de unidad. Se habla mucho de unidad. Y como dije yo, de la unidad del Espíritu. Pero vamos a revisar a través de la palabra de Dios a ver si es verdad que estamos unidos o no. Si hay esa unidad de la que el Señor precisa. Porque yo creo que si Jesús hubiera dicho, bueno, mire, la manera en que el mundo se va a convencer de que yo los he enviado es que construyan un templo grandísimo y el más bonito de la ciudad. Pues entonces vamos a enfocarnos para que eso sea rápido, ¿no? O si hubiera dicho, bueno, la mejor forma es tener el mejor equipo de sonido, la mejor orquesta. Pero él habló de algo tan poderoso, pero tan mal entendido por la iglesia o por sus discípulos, que es la unidad. ¿Qué fue lo que dije yo al comienzo acerca del uno? Hay números que son divisibles. Bueno, ahora con la matemática, los matemáticos pues, y la tecnología y la ciencia,
pues todo es divisible. Todo es divisible. Pero el uno, sin que pierda su propiedad, es imposible. Es más, está en la Biblia, está escrito, el Señor nos los habló de diferentes formas y maneras. El día que estaba creando el mundo, ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Aló? Cuando el Señor quiso establecer la familia, entonces estableció un matrimonio. Y yo estaba pensando en eso de las matemáticas de Dios, por ejemplo. La matemática, porque Dios tiene su matemática. ¿Sabía usted? Dios tiene su matemática, que no es la matemática de los matemáticos. Él tiene sus propias matemáticas. En el matrimonio, por ejemplo, la matemática de Dios, la matemática nuestra dice 1 más 1. Vamos a enseñarlo, muchachos. 1 más 1, 2. O sea, cuando se casa el hombre con la mujer, sino 1 en la matemática. O sea, se convierten en uno. Y si se convierten en uno, como dijo alguien por ahí, el poder del uno es imposible ser divisible. No se va a dividir el matrimonio, no se va a dividir la familia cuando son uno. Aló. Wow. La matemática del hombre. Es más, y el apóstol Juan lo dice, 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Según nuestra matemática, son 3. Pero en la matemática de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son 3, son una perfección. Cuando hubo esa perfección de la unidad, fue posible la creación del mundo y todo lo que usted puede ver, todo lo maravilloso. ¿Y sabe qué? Aprendemos de la Trinidad, si se le puede llamar, que no se habla en la Biblia de Trinidad, pero podemos aprender de la Trinidad. Cuando hay unidad, mi gente, cuando hay unidad, no hay intereses personales. ¿Qué dije? Por eso es que el matrimonio se mantendrá siendo matrimonio cuando, a pesar de que somos 2 físicamente, y ella piensa diferente, yo pienso diferente, nació en una familia diferente, se crió en una familia diferente, en una ciudad diferente, con una cultura diferente, con un carácter diferente y un temperamento diferente, el milagro de la unidad hace posible que siempre permanezcamos unidos a pesar de. Aló. El apóstol Pablo lo definió, voy a ir terminando. El apóstol Pablo lo definió para comparar la iglesia. Dijo que la iglesia era un cuerpo. Diga conmigo, un cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo. Y utilizó una figura importante y fácil de comprender. Dijo, el cuerpo, habló del cuerpo humano. Y el cuerpo humano está compuesto por diferentes miembros. Unos son pequeños, otros son grandes, unos son visibles, los otros dice que están, los menos decorosos están cubiertos. Cada miembro cumple una función diferente. Son diferentes, no es lo mismo la lengua que el ojo, que el oído, que el pie, no, son totalmente diferentes.
Pero hay un milagro para que sea un cuerpo y pueda operar en la perfección, y es que cada miembro permanece unido al cuerpo, no está separado. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué tal si el ojo le dice al pie, porque no soy pie, entonces no voy a ver hoy? No, yo no soy pie y por eso hoy no quiero ver. ¿O qué tal si, no sé si habrá algún médico aquí, me va a perdonar, me disculpo. Los miembros vitales, los miembros que no se ven, que están por dentro, los riñones, por ejemplo. ¿Qué tal si dice hoy los riñones: bueno, hoy hay toque de queda aquí? Hoy hay huelga. Payero, le dice al lado izquierdo, le ha dicho: yo me paro hoy. Vamos a unirnos los dos, vamos a hacer huelga. Porque esta gente está consumiendo demasiadas toxinas y bromas raras ahí que nos están intoxicando aquí. Huelga, entonces se paran. ¿Qué sucede? Muerte, hermano. No funciona. Todo miembro que está en el cuerpo ha sido colocado para cumplir una función, y por muy insignificante que sea, está cumpliendo una función. Pero para que pueda funcionar correcta y perfectamente, tiene que permanecer unido en el cuerpo, unido al cuerpo. Porque si se separa del cuerpo, se necrosea, se muere, no sirve más para nada. Aló. Pablo habló de eso. Pero ¿qué tal si hacemos una analogía acerca de la Trinidad, que era de lo que iba a hablar? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la operación o la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben? Próximamente, escuela de formación, dones ministeriales y sus funciones, para que usted descubra cómo puede operar. El Espíritu Santo, por ejemplo. Cuando hay unidad, dije, no hay intereses personales. Cuando hay unidad, no hay agendas aparte. El Espíritu Santo no tiene su agenda aparte de la del Hijo o la del Padre. Mírate la función del Espíritu Santo ahorita, en el presente, en la iglesia. Cuando hay unidad, no hay rivalidad. A ver quién lo hace mejor, o quién lo logra más rápido, o quién crece más o avanza más, o quién sabe más. La unidad nos muestra que cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo para el funcionamiento, y la iglesia de Cristo es su cuerpo. Cristo es la cabeza, pero su cuerpo es la iglesia, y nosotros somos miembros los unos de los otros. Diga conmigo: miembros los unos de los otros. Cristo vive. Y yo le decía, vamos a verlo por la palabra. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Voy a ver si lo consigo, porque aquí en esta Biblia no es el mismo orden que aparece allí. A veces me enredo todo y no. Efesios capítulo 4. Bueno, creo que mi Biblia esta no trajo Efesios. Tengo la versión textual y no es el mismo orden de la Reina Valera. Sí, me cuesta conseguirlo acá. Bueno, Efesios 4. Por favor, alguien que lea el versículo 1 en voz alta.
Siga leyendo. Ese es el 4. Ajá, siga leyendo. Ok, está bien, pastor. Gracias. ¿Cómo saber si operamos en la unidad realmente? Ahí está en el libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 3. La base, óigame, para la unidad del cuerpo de Cristo, o la base para la unidad de la iglesia. Unidad viene de dentro, y es una gracia. Yo decía que es un milagro, es una gracia espiritual que debemos tener cada hijo de Dios. Unidad. Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Unidad, eso viene por el Espíritu, de dentro de nuestro corazón. No podemos, cuando se habla de uniformidad, bueno, todos tenemos que ser, uniformados, pues. Piensa como yo, hablas como yo, miras como yo, te paras como yo, aplaudes como yo, danzas como yo, tocas como yo. No es uniformidad, eso es imposible. Eso no se puede imponer. Pero la unidad la produce alguien que se llama el Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, aunque eres diferente, hablas diferente, piensas diferente, vienes de culturas y de costumbres diferentes, todo eso lo dejas de un lado cuando debes unirte en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios, en la obra de Dios, en lo que Dios nos ha encomendado. No sé si me hice entender. Eso lo produce. Esa es una demostración de que el Espíritu Santo está en usted. Entonces no es que yo diga, sí, hermano, la unidad del Espíritu, amén, estamos unidos. Pero ya va, yo no pienso así. Eso no me parece. Así no es. Mire cómo aplaude, y cómo canta, y cómo danza, y cómo predica. Uy, que a mí no me gusta. Hay gente que es así. Por eso no estoy de acuerdo. Por eso no me uno. Por eso no apoyo. Porque yo no estoy de acuerdo con eso. Hasta en la comida muchas veces, ¿verdad? Mi esposa y yo somos bien diferentes al comer, pero tenemos 27 años. Yo le decía, mi amor, dame cancha, dame ventaja, mi amor, deje que yo comienzo primero. Resulta que cuando nos casamos, cuando yo la visitaba en Acarigua, que fuimos un año novios, ella se esmeraba para darme lo mejor. Pero yo me luchaba porque cuando hacían sopa, hacían un poco de arepa y me servían la sopa y me ponían 2 arepas. Ahí yo decía, miraba a todos lados, ¿dónde está el arroz? ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está la yuca? Y entonces ella decía, ay, mi amor, no te preocupes, ven, yo te ayudo. Entonces agarraba la arepa y algo que llaman ella migar. ¿No ha escuchado eso? Ah, ustedes son de allá. Agarraba la bendita arepa y le hacía así. Y me iba echando aquel poco de pedacito de arepa en la sopa. Yo me la comía. Éramos novios. Yo decía, cuando nos casemos las cosas van a cambiar, porque en mi casa me enseñaron que con sopa, arroz. No, hermano. No. Las mujeres tienen un amor extraordinario. Ella cambió. No, ella siempre se echa sus migaditas, pero me hace mi arroz. Y se acostumbró al arroz, ¿verdad? La pasta, mi mamá, yo me crié en una finca donde, hermano, las mejores comidas. La pasta, mi mamá la hacía pasta aliñada, hacía primero
los aliños y le echaba de todo, freía, le echaba onoto, y aunque no hubiera con qué acompañar la pasta se echaba calientica, la revolvía y nos servía un plato a cada uno, y yo feliz con ese poco de liñero y el sabor rico, así no hubiera más nada, uno se lo comía. Ella me dijo: mi amor, aquí se come la pasta acarigüeña. Yo le dije: ay, sí, yo quiero probar la pasta carigüeña. ¿Sabe cómo es la pasta carigüeña? La pasta carigüeña es una pasta sin aliño, sin un solo aliño, escúcheme, sin aliño, solamente mantequilla, mayonesa y salsa de tomate revuelta, así. Y ella: mi amor, te voy a enseñar a comer algo rico. Los primeros días me la comí así. Ahora ella cuando hace pasta, porque ahora no come pasta, muy poco, pero entonces hacía dos pastas, la carigüeña y la barinesa. Bueno, no sé si aquí en Barina todo el mundo se la come así. Pero en la unidad del matrimonio, esas diferencias se las echamos de un lado, porque ya no son dos, sino son uno. En el reino de Dios, entonces, puede ser criterios, formas de pensar diferentes, llamados ministerios o ministraciones o operaciones del Espíritu, pero en la unidad del Espíritu todos nos enfocamos en una sola misión, y es lo que Dios nos ha encomendado: que su reino sea establecido, que por mi diferencia yo no sea piedra de tropiezo, para que el reino de Dios se establezca y para que la gente conozca a Cristo y reciba salvación y vida eterna. Cristo vive y es llanero. Y me respondió por allá un colombo venezolano: y vallenatero también. Entonces, bueno, la uniformidad es el resultado de ejercer presión desde afuera. No queremos uniformidad, queremos unidad del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo lo ilustra muy bien. Habla del cuerpo como una unidad. Somos distintos, pero en un solo cuerpo. Si vamos a trabajar en unidad, debemos tener esa gracia que Dios ha dejado para sus hijos. Y ahí, en Efesios 4, solamente se las voy a nombrar porque ya quiero dejarlo hasta acá, se habla de la humildad. Óigame, para que haya unidad en la iglesia hay que ser humilde. Métale el codo al que tiene al lado. Dígale: ¿sabes qué? Si quieres unidad debes ser humilde. ¿Sabes lo que significa humildad? Puede tener muchos significados, pero humildad, poner a Dios primero. Una buena definición de lo que es humildad: poner a Dios primero. ¿Qué es humildad? Aprendí el domingo. ¿Qué es unidad? Poner a Dios primero. Humildad no es ponerte tú primero, tu forma de pensar primero, tu manera, tu crianza, no, ponerlo a Él primero y a otros en segundo, y yo en tercer lugar. En ese sentido, conocerme a mí mismo, aceptarme a mí mismo y dedicar mi ser completo para la gloria de Dios. Dios no nos condena por aceptarnos a nosotros mismos y aceptar los dones que nos ha dado, pero lo que sí condena, que tengamos otro concepto de nosotros mismos. Como dice la Biblia, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando tenemos un concepto más alto del que deberíamos de tener, y el concepto que debemos de tener es el mismo concepto que tiene Dios de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que aparece allí es la mansedumbre. Diga conmigo: mansedumbre. No es debilidad, es poder, pero bajo el control del Espíritu Santo. Eso es mansedumbre. Lo tercero que aparece ahí es la paciencia. Diga: paciencia. Paciencia designa la habilidad de resistir el sufrimiento, molestias o disconformidad, sin luchas,
sin agredir a otros o al que lo ocasiona. Eso es paciencia, es un fruto del Espíritu. Y el cuarto que aparece allí, soportar. Diga conmigo, soportar. Y no puede ser mencionada esta gracia separada del amor, porque solamente el amor, dice la Biblia, todo lo soporta. Persiguiendo o haciendo huir. Ponte de pie. Persiguiendo o haciendo huir. Óigame. Si tú decides ser solo, tener tu propio proyecto. Decía alguien en estos días que se me quedó grabado: ¿estás construyendo el reino de Dios o pretendes construir tu propio reino? En la unidad no hay ambiciones personales. En la unidad no hay una agenda aparte. En la unidad no hay rivalidad. En la unidad hay amor, hay humildad, hay paciencia. En la unidad el amor está por encima de todo. Solo podrás perseguir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000. Dios nos ha llamado en este tiempo no para que vivamos persiguiendo, porque el que persigue y persigue y persigue, no sé si usted se ha dado cuenta, algunas películas donde hay personas que están persiguiendo, persiguen y persiguen al enemigo hasta que por fin lo consiguen, pero después que lo consiguen se esconden, se ocultan. Tanto perseguirlo, lo consiguió, se ocultó. O sea, ¿cómo le llego? ¿Cómo lo aniquilo? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo? Y cuando menos acuerdo, entonces perdió todo porque le llegó, lo sorprendieron. No, porque es que yo tengo que demostrar que yo puedo. No hay humildad, no hay unidad. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no lo dijo solamente del matrimonio. No es bueno que yo esté solo en el proyecto de la construcción de la casa de Dios. No es bueno que yo esté solo en hacer discípulos. ¿Sabe cuál es la razón por la cual no somos más efectivos y no hacemos huir a esos 10,000? Hacer huir a la mala situación, a la mala economía, hacer huir a la falta de recursos, porque muchas veces nosotros tenemos nuestros propios proyectos y nuestras propias agendas y no empujamos hacia donde Dios quiere. Por eso la palabra de Dios es clara. Estar solo te permite perseguir, pero cuando alguien está unido a ti o viceversa, harás huir. Dios quiere que estemos de acuerdo en sus proyectos, que estemos de acuerdo que hay una visión y una misión de parte de Dios que está en el libro de Juan capítulo 17. Como me envió el Padre a mí, yo los envío a ellos para que vayan a hacer lo mismo que yo vine a hacer, a establecer el reino, a gobernar, a llevar salvación y vida eterna, a resucitar los muertos, a bendecir, a destruir la ruina y la miseria, a echar fuera la enfermedad, a salvar a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y oremos. Señor, en el nombre de Jesús, esta palabra en esta mañana
que toque nuestra fibra, nuestros corazones. Solo perseguiremos. Yo no quiero seguir persiguiendo el triunfo, el éxito, el sentirme realizado. No, Señor. Quiero hacer huir la calamidad. Quiero hacer huir el fracaso. Quiero hacer huir las derrotas. Quiero hacer huir las miserias. Quiero hacer huir los fracasos. Quiero hacer huir todo eso que ha sido un obstáculo para llevar adelante tu obra. Pero solo no puedo, Señor. Necesito que seamos dos para que nos convirtamos en un solo proyecto, en la unidad perfecta, para que huya la miseria, la ruina, la enfermedad, la maldición, para que huya la escasez, para que huya esa falta de la consolidación de este proyecto, de la construcción. En el nombre de Jesús, que todo proyecto paralelo, Señor, a lo que tú has determinado como comunidad cristiana Luz y Vida caiga, Señor, en el nombre de Jesús. Eres tú quien lo puedes hacer. Eres tú quien lo vas a hacer. Yo solamente soy uno, pero necesito otro. Tu palabra dice, hermano, no se necesitan 1000 en este momento. Solo se necesitan que 2. La Biblia dice, si 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Déjeme decirle algo, los números, la numerología en la Biblia, hay gente que está pendiente de la numerología en la Biblia. Por ejemplo, el 2, unidad, el 7, perfección, el 6, el desorden, el número de hombre, 12, gobierno, qué sé yo, 40 en la Biblia. Hay números que tienen significados, pero hay uno que es el más importante en la Biblia, de donde nace todo, que es el comienzo de todo, y es el 1. Aló. Y si aún necesita que seamos allí pasa todo. Es el secreto del éxito, el ser uno, el que se une a Él. Un espíritu es con Él. Pero si me uno a mi hermano, dejando de lado mis propias ideas y diferencias, y funciono como cuerpo, hermano, no solo podemos construir un templo, construiremos un colegio, una universidad, construiremos casas, hogares, centros de rehabilitación, porque es el trabajo que Dios mandó hacer a la iglesia. No dejarnos conocer en la ciudad simplemente por tener un nombre, sino por esa iglesia que proyecta el amor de Dios a través del uno, a través de la unidad, en el nombre de Jesús. ¿Quién se une a ti, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, dile gracias, Señor. Yo me he unido a ti. Me he unido a ti, Señor. Me he unido a Cristo. Y el estar unido a Cristo, estoy unido al cuerpo, a un cuerpo. Yo soy uno de esos miembros. Levante su mano.